Hola, buenas noches a todos. Les habla Marta Cadavid de la ciudad de Chicago. Hoy en nuestras cápsulas de fraude al desnudo. Muchas gracias por conectarse. Ofrezco disculpas por las dificultades que he tenido en internet. Traté de hacer la transmisión, como siempre, a través de nuestras 3 páginas en Facebook, pero se cayeron 2 veces, así que yo pienso que seamos sensatos y pues grabemos el video desde aquí y lo posteamos en un ratico, cuando ya el internet esté más estable. Entonces, para hoy, yo voy a hablar acerca de lo que está sucediendo ahora otra vez con el tema de Wirecard. Sabemos muy bien que los auditores son los primeros que invocan para que, ¿qué fue lo que pasó? Pero igual cuando nos devolvemos a la historia vemos que no es la primera vez que sucede que una compañía grande tenga un problema económico de este tamaño. Y de hecho han habido muchísimas compañías con pérdidas, digamos, con unos impactos económicos más interesantes. Yo he recopilado acá 2 temas que a mí me parecen muy importantes, como los que han generado tanta polémica y que yo creo que están como en los 2 extremos. Para hablar de estos 2 temas, yo no me voy a referir en ningún momento a nada técnico ni a nada normativo. Yo lo que quiero hacer es un llamado como a la sensatez, a la honestidad de nosotros como obviamente seres humanos y profesionales. Tengo un grupo acá de profesionales donde para ellos no hay una obligación de detectar fraudes. Y tengo otro grupo de profesionales que están en todo el extremo, donde para ellos inmediatamente se detecta un fraude, hay que investigar a cualquier costo. Para mí como profesional, habiendo trabajado y sigo trabajando en este tema, teniendo la experiencia, el conocimiento, las habilidades, pienso que los 2 grupos de personas están cometiendo de alguna manera muchos errores y lo peor, están poniendo en riesgo los clientes con todos los encargos que tienen ahí y en estas situaciones. Vamos a hablar primero de este grupo de personas que en sus encargos ellos claramente dicen: yo no estoy obligado a detectar fraudes. Posiblemente no está obligado a detectar fraudes, pero sí están obligados a entender e interpretar y a recolectar esas banderas rojas de esos casos que en algún momento les están hablando que una actividad antiética se está cometiendo, porque no es solamente el tema de fraude. Está bien, usted no está preparado para detectar fraudes, pero usted sí tiene esa responsabilidad de entender cómo se manejan las banderas rojas, cómo se interpretan esas situaciones que están en algún momento comprometiendo los activos de esa organización. Siempre hemos dicho que la industria criminal la tiene clara. La industria criminal sabe para dónde va, son holísticos e infortunadamente nos llevan la delantera. Todo hay que decirlo. Y nosotros somos responsables de eso porque nosotros somos reactivos en vez de ser proactivos. Está bien, usted no es responsable de detectar fraudes, pero usted sí es responsable de entender que son banderas rojas. Y esas banderas rojas van desde el individuo, los documentos, todas las situaciones que están pasando en la organización. Es de ahí que nosotros tenemos que saber qué son los delitos económicos y delitos económicos en toda su expresión. El lavado de activos, delitos fuentes, delitos precedentes, y no solamente fraude o abuso. Hay un montón de conductas antiéticas o delictivas que en determinado momento se pueden estar ejecutando dentro de la organización, pero porque como usted no está obligado a detectar fraudes, usted no las entiende. Así que hoy, en esta primera parte, es un llamado a que ustedes, o los profesionales que en este momento tienen esa dualidad, llamémoslo así, de que si son o si tienen o no tienen que detectar fraudes, dejémoslo en que, ok, no los detecte o tal vez ni los investigue, pero usted sí es responsable como aliado estratégico de la organización en determinar banderas rojas y estar con mirada periférica
360 grados, capturando esas banderas rojas que le van a ayudar a usted en cierto momento a entender cómo funciona la industria criminal en la compañía. Porque recuerden, no es solo un perpetrador, pueden haber varios. Ahora, el otro grupo de personas que tengo aquí son esos auditores que son más osados, que son, entre comillas, más agresivos en términos de que si algo está sucediendo, entran de una vez e investigan, pero cometiendo una cantidad de errores porque no tienen una técnica, no hay una experiencia, no hay un conocimiento, no hay un bagaje, no tienen todos los protocolos claros. Uno de los temas que yo, digamos que en mis cursos de auditoría forense, cuando nosotros hablamos de cómo se hace ese tema de investigación, el curso como tal tiene por objetivo no arruinar la investigación y no arruinar la evidencia. Si usted no lo sabe hacer, ni lo toque, porque al momento en que usted toca la evidencia sin los protocolos, inmediatamente ese elemento que usted cree que ese es válido, no es válido ante las autoridades. Y recordemos que una investigación se hace siempre mirando hacia términos legales, siempre buscando un litigio. Puede que en la organización todavía no tengan claro cuál es el siguiente paso y por eso nosotros no podemos dar un paso en falso, porque si recogemos la evidencia y en la organización deciden ir a las autoridades, nosotros no nos podemos devolver a revisar los protocolos, a ver si se quedó bien o no. Eso que tenemos nos servirá para un juicio, sí o no. Y es un juez el que determina si esa evidencia se vuelve elemento material probatorio. Entonces, si ese elemento material probatorio se vuelve evidencia. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. O sea que hoy los invito a que seamos sensatos. Primero, está bien, nosotros no estamos obligados a investigar fraudes. Ese campo de la investigación pertenece a otro universo que va un poquito más allá de la auditoría y hay que tener mucho cuidado en cruzar esa línea, pero usted sí está obligado a detectar las banderas rojas y no solo de lo que está ahí auditando, muchas veces de lo que está sucediendo, que puede ser no inherente. Ahora les contaba en la transmisión que infortunadamente se cayó, que usted puede estar haciendo una auditoría con el tesorero de la organización, la persona recibir una llamada de una notaría para firmar los documentos de una nueva propiedad. ¿Eso hace parte de la auditoría? No, posiblemente no, pero eso sí es algo que hay que tener ahí, porque puede que esté asociado con un problema que tengan en el área de tesorería. Entonces hay que, más allá de la técnica, más allá de que si es una norma aquí, una norma allá, es ese switch del escepticismo, de eso que está pasando, cómo puede afectar a la compañía. Dejemos de ser caballos cocheros, tenemos que tener el debido cuidado cada que nosotros tengamos un encargo y no poner a una compañía a sufrir, a penar porque nosotros no tuvimos el debido cuidado de seguir los protocolos. Traigo 4 puntos claros. Yo pienso que estas cápsulas de fraude al desnudo nos ayudan a determinar este tipo de problemas. Así que en estos 4 puntos quiero hablar de seamos honestos, seamos sensatos. Nosotros no nos podemos, nosotros no podemos recibir todos los encargos porque tenemos una necesidad económica, porque tenemos que pagar la cuota del carro. No. Una cosa es ser un auditor de la industria automotriz y ser un auditor de la industria agrícola. Me parece que debemos ser muy cuidadosos. Si no tenemos la experiencia de trabajar en un campo determinado, pues busquemos un mentor, vámonos de la mano, que nos enseñen, pero no aceptar un encargo simplemente porque creemos que somos capaces de hacerlo. Hay que entender muy bien cómo funciona esa industria y más allá de cómo funciona, cuáles son los posibles vacíos, cómo haría la gente para cometer un robo, un atraco, cómo se haría.
O sea, hay que entender muy bien los riesgos de esa industria antes de aceptar cualquier encargo de una industria que nosotros no conocemos. Debemos especializarnos, o sea, tener 2 o 3 frentes de especialización e irnos con esos frentes, ojalá sean solo 2, de ser muy, muy buenos y de ser los mejores en 2 frentes que sean o la parte operativa y la parte financiera, algo que donde usted pueda agregar muchísimo valor y que seamos únicos. El problema que tenemos hoy en día es que somos toderos y nos han visto, especialmente a los contadores, nos han visto que hacemos de todo. Hemos hecho incluso, hemos sido el jefe de impuestos, el de nómina, a veces de recursos humanos también, y hacemos un montón de cosas y queremos articularlo todo porque es que el contador lo puede. No, debemos ser muy juiciosos y decidir cuál es nuestro frente de negocio, en qué nos vamos a especializar para poder ofrecer un valor agregado y ser muy buenos en eso. Y de ahí derivar todo el conocimiento que necesitamos para ser el mejor auditor en determinada industria o en determinada área. Entonces, a estudiar, a especializarse en ese tema, a tratar de tener un mentor que esté ahí enseñándonos cómo hacerlo, pero ser muy claros y específicos. Ahora, hay personas que les gusta hacer mucho, ser general, pero eso también genera un riesgo porque puede ser posiblemente que siendo tan general hayan situaciones muy específicas que se evaporan. Yo pienso que a veces salen y no las detectamos porque se pierde como ese momento de intuición y ese momento de verdad cuando estamos de frente con la persona que estamos auditando o trabajando en el proceso. Esto que nosotros estamos haciendo, esto no termina en conocimiento. Las personas que decidieron estudiar contaduría o administración, porque para ser auditor no necesitan una carrera específica, piensan que lo que hicieron fue suficiente, están muy equivocados. Lo que estamos haciendo hoy en día en esta dinámica global y sobre todo ahora que el universo está buscando un nuevo balance, nos está enseñando que lo que ya sabíamos está quedando out. Justo cuando no sabíamos todas las respuestas, nos cambiaron las preguntas. Así que yo los invito a que es de todos los días debemos estudiar, tener una disciplina. Así como jugamos con los niños, nos vemos las novelas, nos vemos las películas en Netflix, tener siquiera mínimo, dedíquese 1 hora a leer algo, a leer artículos, a leer casos de estudios, a leer algo que le esté ayudando a usted a mejorar su creatividad en su trabajo. Porque muchas veces lo que usted está buscando ya está inventado, pero usted no sabe dónde. Puede que usted no necesite, en estos momentos, nosotros no estamos obligados a saberlo todo, es imposible, pero nosotros sí sabemos dónde están las fuentes. Esa sí es nuestra responsabilidad, saber la fuente de la información o quién nos puede ayudar. Así que con esto quiero cerrar estas 2 partes. Entonces, no estamos obligados a detectar los fraudes, pero sí estamos obligados a entender las banderas rojas y cuando ya las tengamos, nosotros las tenemos que socializar. Y nosotros no tenemos que investigar fraudes o investigar actividades antiéticas si no tenemos las habilidades, el conocimiento, la experticia, el bagaje, porque podemos arruinar el caso. Otro punto que quería hablarles, voy a aprovechar este video para mencionar un par de cosas que son un poquito diferentes. Esta semana o la semana pasada en Colombia, mi país, surgieron unos hechos bastante impactantes donde, digamos,
como que se prendieron todas las opiniones con respecto a por qué la gente roba o hace lo que hace, acudiendo a que tienen hambre o porque el Estado no ayuda o porque la corrupción. Para las personas que no viven en Colombia les voy a contar el caso. Esto es en ciertas partes del país, en algunos municipios, algunos pueblos, aparentemente están atracando a los camioneros, las personas que vienen con sus camiones llenos de pescado o de víveres o de gasolina, lo que sea. Y en una de esas situaciones un carro se vuelca, o sea, se volcó. Ese carro era un carro tanque con combustible. Las personas acuden a robarse en el combustible y la tragedia pasa, explota el carro y es una tragedia lamentable. De ahí se vienen todos los comentarios de por qué es pobre, hay que hacer esto, porque el Estado lo tiene abandonado, hay que hacer lo otro. Pero cuando nosotros tenemos la oportunidad de estudiar el tema de por qué el ser humano hace lo que hace, nosotros entendemos que la escasez de recursos económicos no determina la ética, ni la moral, ni la congruencia, ni la integridad de las personas. Porque si nosotros decimos que porque las personas son pobres, que no tienen recursos económicos suficientes, tienen que robar o son los que roban, pues estaríamos admitiendo que las personas con mayores recursos económicos son las personas más honestas. Y no es ni lo uno ni lo otro. Es una opinión muy personal. Lo hablo en nombre propio. Las personas que conocen los orígenes de mi familia saben muy bien a qué me refiero, pero el hecho de no tener suficientes recursos económicos no es la excusa o el pie para decir que hay que robar o hay que cometer fraude. No, las personas hacen lo que hacen porque quieren, porque así lo sienten, porque entonces las personas con mayor dinero serían las más honestas. Y si no nos acordamos, porque a veces se nos queda la historia atrapada en las películas de televisión, yo les voy a contar 2 o 3 casos de las personas más adineradas en este país que cometieron cualquier tipo de fechorías que da incluso hasta vergüenza contarlos. Este tipo de ejemplos yo lo obtengo en mi conferencia cuando voy a Colombia, una conferencia muy bonita que tengo que se llama Delitos Económicos, Síntomas de la Transformación de la Ética. Y la traigo porque, vuelvo e insisto, el hecho de que las personas se comporten como se comporten, nada tiene que ver si las personas tienen o no tienen recursos. La persona actúa porque tiene ambivalencia, porque quiere hacerlo. Entonces no sigamos buscando la culpa del Estado o que la persona tenga hambre, no. En este momento hay conmigo muchísimos profesionales que cuando que la vieron negra, la vieron oscura, que nunca pensaron que podían llegar a donde llegaron o a donde llegamos, porque las dificultades en ese momento eran tan difíciles que no era posible pensar en un futuro. Y sin embargo, nunca tuvimos la necesidad ni de robar, ni de hacer un daño o simplemente de quitarle algo a otra persona porque teníamos hambre. Así que yo les voy a hacer este recorderis para que entendamos que la escasez de recursos económicos no determina si la persona quiere cometer una actividad antiética. La persona actúa porque sí lo quiere hacer, pero nada tiene que ver si tiene mucho dinero o si tiene poco dinero.
Para los que somos colombianos, recordemos la historia de Samuel Moreno y Iván Moreno, que ellos fueron parte de las estrellas de los descalabros más grandes en Colombia. Tienen muchísimo dinero. Ellos son nietos de un expresidente, el general Gustavo Rojas Pinilla. Estudiaron en los mejores colegios de Colombia, en el Anglo-Colombiano y en la Universidad del Rosario. La madre de ellos fue congresista, concejal, funcionaria, candidata a la presidencia de la alcaldía de Bogotá. Y este par de personajes están en este momento pues en la cárcel porque sus delitos, que los delitos que les imputaron fue de enriquecimiento ilícito, concierto para delinquir, concusión, tráfico de influencias, celebración de contratos sin los requisitos legales. Estamos hablando gente con muchísimo dinero. ¿Cometieron estos delitos? Sí. ¿Tenían que robar? No, pero lo hicieron. Otro grupo de personas que a mí me parece espectacular para los ejemplos de que la carencia de recursos económicos no tiene nada que ver con que la persona cometa fraude o cometa corrupción, es la familia de los Nulev. Los Nulev es una familia muy importante en Colombia que también firmaron contratos de infraestructura por muchos años y tienen una historia bien particular. Creo que son dos primos y un hermano. En todo caso, es Miguel, Manuel y Guido. Guido Nulev es hijo de un ministro. Su mamá fue reina del Carnaval de Barranquilla, creo, consejera para la juventud del gobierno, en el gobierno de César Gaviria. Estudió en la Universidad Javeriana, una de las universidades más importantes de Colombia. Y lo más particular de este hombre es que en la tesis de su graduación, pues para poderse graduar en la Universidad Javeriana, él escribió una tesis, la cual es llamada Tesis sobre la ética en la contratación estatal. O sea, de eso fue su tesis, sobre ética. Y la cantidad de dinero que se robaron, pues pasó por los ojos de todo el mundo. Sus primos, Miguel y Manuel Nulev, que son ya los hermanos, estudiaron en la Universidad de los Andes en Colombia. Su padre, el padre de ellos es un exgobernador también. Y ellos dicen que la corrupción es inherente al ser humano. Que tuvieron concierto para delinquir, fraude procesal, cohecho y falsedad en documento privado. O sea que, ¿cuánto dinero necesitaban? ¿Cuánto necesitaban? Eran tan demasiado ricos, pero aún así cometieron fraude. Entonces, no, vuelvo, insisto, el hecho de que las personas actúen no significa que si no tienen recursos, por eso se justifica el fraude, el robo, el atraco y toda la cantidad de cualquier actividad antiética. No, eso no se justifica. Tengo otro caso, que es el de Interbolsa, para los que también estuvieron ahí. El doctor Tomás Jaramillo estudió en el Columbus School en Medellín, se graduó en la Universidad Nueva Granada, administrador de empresas de American University en Washington. Su tío era canciller, el padre era dirigente empresarial, manejó el fondo Premium y todo el andamiaje y el entramado de Interbolsa, que fue una catástrofe económica en el país impresionante. Y con Juan Carlos Ortiz, un economista de la Universidad Javeriana también, pues se llevaron una plática bien interesante, a tal punto que desestabilizaron la economía de un país. Delitos: manipulación fraudulenta en especie, estafa agravada, concierto para delinquir. Con esto yo quiero hacer este cierre y vuelvo, insisto, el hecho de que las personas no tengan recursos económicos no justifica que acaben con el país, que acaben con los camiones, no, porque eso significaría que las personas que tienen más dinero serían las más honestas. Y para las personas que tuvimos la determinación, que no solo soy yo,
pero conmigo hay muchísimas que tuvimos la determinación de hacer las cosas diferentes, sin necesidad de quitarle un peso al vecino, al amigo o al conductor que estaba pasando por el pueblo. Estaríamos diciendo que todo este esfuerzo que nosotros hicimos durante este año y que lo seguimos haciendo no justifica, al contrario, vale la alegría de saber que a pesar de las vicisitudes, los problemas, las dificultades, muchas personas como yo tomaron la determinación de, en vez de quitarle el peso al vecino, había que hacer las cosas diferentes. Espero que esta cápsula, que es más de reflexión, nos ayude un poco a cómo ver nuestra carrera como auditores. Yo sé que a veces la auditoría forense, los delitos económicos, a veces no son las carreras que más dinero generan, pero yo pienso que la paz mental, la conciencia, no tiene precio. Voy a dejar el video en las redes sociales. Les ofrezco disculpas de nuevo por la dificultad que tuve hoy con el internet. Me empezó a molestar desde las 3 de la tarde, pero bueno, finalmente vamos a tratar de hacer las cosas bien. A todos, muchísimas gracias y nos vemos la semana entrante. Hasta pronto.